Hoy hablaremos acerca de los famosos carnavales. ¿Cuál es el origen? ¿Qué significa carnavales? ¿Que adoran a un dios, a una diosa? ¿O siguen adorando? Entonces, vamos a hablar en torno a estas preguntas. Si el tema es de tu agrado, quédate. Y así comenzamos. El origen de los carnavales era una fiesta antigua que despide al invierno y le da la bienvenida a la primavera. En los principios, esto era una festividad de los campesinos que es muy antigua. Según unos relatos históricos, la datan de unos más de 5000 años atrás en Sumeria y en Egipto. Por ejemplo, los sumerias hacían una hoguera y alrededor de esa hoguera bailaban, se disfrazaban, se ponían máscaras y hacían unos rituales satánicos de tal modo que se encomendaban a sus dioses para que sus cosechas las protegiera de cualquier peligro. ¿Cuál era el dios de los sumerias? Se llamaba Inanna o Ishtar, la diosa de la fertilidad y del amor, la reina del cielo. Entonces, estos tipos de carnavales sí había. Ahora, esto pasa ya a Egipto. En Egipto, la diosa ahora se camufla como Apis, dios de la fertilidad, de los ciclos y del caos, el toro sagrado, donde Ramsés siempre acudía. Entonces, el carnaval sí existía antes. Se introdujo en los países, provincias, ciudades, incluso en las religiones. Los sacerdotes de antaño personificaron a sus dioses con las cualidades propias de la naturaleza. Representaron en ellos los ciclos de regeneración de la tierra, las estaciones del año. Eran dioses que morían y renacían, dioses solares y lunares. Y ahora este culto va pasando hasta Grecia. Y en Grecia se adoraba ahora a Dionisio, dios de la fertilidad, del vino, patrón de la agricultura y del teatro, o también el Salvador o Libertador, o el sol nocturno. Este dios provocaba una energía que deberían ser liberados con una danza frenética, con unos gritos desaforados. Y tenían que utilizar un disfraz obligatorio. Y de esa forma se sentían con una personalidad diferente y perdían el miedo y los modales. Y con el tiempo se acompañó con el vino y el desenfreno sexual. Claro, no tenía que faltar. Dionisio era el dios del vino, ¿no? Entonces, estos tipos de carnavales sí lo practicaban los griegos. Veamos cómo a comienzos va surgiendo estos carnavales hasta el día de hoy, que va pasando ahora hasta Roma, actualmente Italia. El Imperio Romano fue un experto en copiar estos cultos paganos y la figura de Dionisio. Ahora lo camuflan como el dios Baco, dios de la fertilidad, del vino, de la agricultura, de la música, o también el Libertador. Los bacanales comenzaron a practicar estos cultos hace 200 años atrás, antes de Cristo. En estos tipos de carnavales
practicaban solo puras mujeres, y con el paso del tiempo, se añadieron varones, donde ocurría un desenfreno sexual, unas relaciones sexuales sin control. O sea, algo asqueroso, donde rendían holocaustos, bebés, animales, personas. Porque haz de cuenta que vivían de la agricultura, de las cosechas, de los frutos, y sí o sí necesitaban un dios o una diosa a quien encomendarse y sentirse seguros. Con la llegada de la Iglesia Católica Apostólica, muchas fiestas o cultos paganos se cristianizaron. ¿Escuchaste, mi hermano? El catolicismo adopta el culto que se le rendía a Dionisio, añadiendo al calendario. Y ahora ya no serían los bacanales, ahora serían los carnavales. Fatal está, ¿no? Y cómo esto se convirtió en una fiesta y de desenfreno donde todo era permitido, convirtiéndose en la cuaresma previa de la Semana Santa, o sea, unos 40 días antes de ayuno, oración, de purificación, de santificación. Primero querían satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la lujuria, sexo, borrachera, sacrificios, asesinatos, donde todo era permitido. Esta festividad católica, de modo que muchos países lo han institucionalizado en una fiesta de interés turístico. Tú has visto, ¿no? Extranjeros vienen y dicen, wow, carnavales. Hoy en día se ha sincronizado lo pagano con lo sagrado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, ya sabes la parte histórica. ¿Desde dónde? Desde Sumeria hasta la Iglesia Católica y hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué quiere decir carnavales? Carne a Baal. Baal era un dios de los cananeos, Segunda Reyes capítulo 10, donde se le rendía culto, sacrificios. Satanás tenía un nombre llamado Belcebú, que en hebreo dice el señor de las moscas, o en griego el príncipe de los demonios. Este Baal va surgiendo hasta los días de hoy. Satanás se hace nombrar de diferentes nombres. Las personas no se dan cuenta. Siguen a un ciego, a otro ciego, y al último acaban en un pozo. Ahora, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice? ¿Qué le ofrecían a Baal? ¿Qué hacían? Jeremías capítulo 19, verso 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Hasta bíblicamente dice que a Baal le ofrecían cultos paganos. Jeremías les está diciendo, yo no les mandé que hagan estas cosas, ni en el pensamiento se me ocurrió decirles que hagan tal cosa, tal abominación. Baal va surgiendo, está en la Biblia, Baal. Si tú recuerdas del profeta
del profeta Elías, que le hace un reto al rey Acab y a los hijos de Israel, donde dice él: haremos algo. Ustedes ríndanle culto y un sacrificio a Baal, y yo de la misma forma a mi Dios. Y con esto veremos cuál de los dioses responde. Y si uno de esos dioses responde, a él vamos a adorar, a él vamos a glorificar. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26-27. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: mira, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se ha burlado de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, costumbre humana, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasando el mediodía, no escucharon, no obtuvieron ninguna respuesta de Baal. Hasta que el profeta Elías dijo: acérquense, vengan aquí, yo voy a preparar el altar. Yo voy a preparar el altar. Y de modo que lo ha preparado. Y él ha clamado a Dios con una humildez hasta que el fuego cayó. El fuego cayó. Y ahí vieron los hijos de Israel que él era el verdadero Dios. Que él era el verdadero Dios. Carnaval significa por eso carne a Baal. La carne, ¿qué quiere? Deseos, sexo, borrachera, fornicar, mentir, idolatría, adulterio, lascivia, lujuria. Y en estos días, en estas semanas, ¿cuántas cosas van a ocurrir? Tú mismo vas a ver en las noticias accidentes, tal joven desapareció en pleno carnaval, tal niño desapareció, porque los satánicos están buscando personas, más que todo bebés, para hacer sacrificios a Baal, a Satanás, a Lucifer. La iglesia satánica busca bebés. Los carnavales no solo hoy surgió desde los antiguos tiempos hasta el día de hoy, que se ha sincronizado lo pagano con lo sagrado. ¿Qué compañerismo tiene? ¿Qué amistad tiene Dios con Satanás? Así que mi hermano, mi hermana, ya lo sabes. Y si el tema ha sido de tu interés, regálame ese like, ese compartillazo, y que Dios te bendiga.